La educación y el sentido de la vida. Krishnamurti. Capítulo 3. La educación y la paz mundial. Para descubrir qué papel desempeñará la educación en la presente crisis mundial, debemos entender cómo ha ocurrido. Es evidentemente el resultado de los falsos valores en nuestras relaciones con la gente, con la propiedad y con las ideas. Si nuestra relación con otros se basa en el propio engrandecimiento y nuestra relación con la propiedad es adquisitiva, la estructura de la sociedad tiene que ser de competencia y de propio aislamiento. Si en nuestra relación con las ideas justificamos una ideología en oposición a otra, los resultados inevitables son la mutua desconfianza y la mala voluntad. Otra causa del presente caos es la dependencia de la autoridad, de los líderes, ya sea en la vida diaria, en una pequeña escuela o en la universidad. Los líderes y su autoridad son factores determinantes en cualquier cultura. Cuando seguimos a otro, no hay comprensión, solo temor y sometimiento, que eventualmente conducen a la crueldad del Estado totalitario y al dogmático de la religión organizada. Tener confianza en los gobiernos, buscar en las organizaciones y autoridades la paz que debe empezar por la comprensión de nosotros mismos, y es crear nuevos y más complicados conflictos. Y no puede haber felicidad duradera mientras aceptemos un orden social en que hay lucha sin fin y antagonismo entre los hombres. Si queremos cambiar las condiciones existentes, tenemos que empezar por transformarnos nosotros mismos, lo cual significa que debemos comprender nuestras acciones, pensamientos y sentimientos en la vida diaria. Pero nosotros realmente no queremos paz, no queremos poner fin a la explotación. No permitiremos que nadie intervenga con nuestra avaricia, ni que se alteren los cimientos de nuestra estructura social del presente. Queremos que las cosas continúen como están. Son solo modificaciones superficiales, y así los poderosos, los astutos, inevitablemente gobiernan nuestras vidas. La paz no se alcanza por medio de ninguna ideología, no depende de ninguna legislación. Solo vendrá cuando nosotros, como individuos, comencemos a entender nuestro propio proceso psicológico. Si evitamos la responsabilidad de actuar como individuos y esperamos que algún nuevo sistema establezca la paz, nos convertiremos simplemente en esclavos de este sistema. Cuando los gobiernos, los dictadores, las grandes empresas y el clericalismo poderoso comiencen a ver que este creciente antagonismo entre los hombres solo conduce a la destrucción general y que por lo tanto ya no es provechoso, y entonces nos podrán obligar por medio de legislación u otros métodos compulsivos a reprimir nuestros anhelos y ambiciones personales y a cooperar al bienestar de la humanidad. Así como ahora nos educan y estimulan para competir sin misericordia, nos obligarán luego al mutuo respeto y a trabajar para la totalidad del mundo. Y aunque estemos todos bien nutridos, vestidos y guarnecidos, no estaremos libres de nuestros conflictos y antagonismos, que únicamente habrán cambiado de plano, donde serán todavía más diabólicos y devastadores. La única acción moral o justa es la voluntaria, y solo la comprensión puede traer paz y felicidad al hombre. Las creencias, las ideologías y las religiones organizadas nos colocan frente a nuestros vecinos. Hay conflicto no solo entre las sociedades distintas, sino también entre los grupos dentro de la misma sociedad. Debemos darnos cuenta de que mientras nos identifiquemos con un país, mientras nos aferremos a la seguridad, mientras estemos condicionados por los dogmas, habrá lucha y miseria dentro de nosotros y en el mundo. Luego tenemos el problema total del patriotismo. ¿Cuándo nos sentimos patriotas? No es evidentemente una emoción de todos los días, pero se nos estimula cuidadosamente a ser patriotas por medio de los libros de texto, de los periódicos y de otros canales de propaganda que estimulan el egoísmo racial mediante el elogio de los héroes nacionales y diciéndonos que nuestro país y nuestro modo de vida son mejores que los otros. Y este espíritu patriótico nutre nuestra vanidad desde la infancia hasta la vejez.
La aseveración constantemente repetida de que pertenecemos a un determinado grupo político o religioso, de que somos de esta nación o de aquella, halaga nuestro pequeño yo, lo infla como la vela de una embarcación, hasta que nos sentimos dispuestos a matar o a morir por nuestro país, nuestra raza o nuestra ideología. Y es todo tan estúpido y antinatural. Indudablemente, los seres humanos son más importantes que los linderos nacionales o ideológicos. El espíritu separatista del nacionalismo se está extendiendo como el fuego por todo el mundo. Se cultiva el patriotismo y se explota hábilmente por los que buscan más expansión, más amplio poder, más grandes riquezas, y cada uno de nosotros participa en este proceso porque también deseamos estas cosas. La conquista de otras tierras y otros pueblos proveen nuevos mercados para el comercio, como también para las ideologías políticas y religiosas. Uno debe ver todas estas expresiones de violencia y antagonismo con mente libre de prejuicios, es decir, con mente que no se identifica con ningún país, ninguna raza o ideología, sino que procura hallar la verdad. Hay gran gozo en ver una cosa con claridad, sin la influencia de las ideas o instrucciones de otros, ya sea del gobierno, de los especialistas o de los grandes intelectuales. Una vez que veamos realmente que el patriotismo es un obstáculo para la felicidad humana, no tenemos que luchar contra esta falsa emoción en nuestro ser. Nos habrá abandonado para siempre. El nacionalismo, el espíritu patriótico, la conciencia de clase y raza, son todas expresiones del yo, y por lo tanto separativas. Después de todo, ¿qué es una nación sino un grupo de individuos que viven juntos por razones económicas y de propia protección? Del miedo y de la adquisitiva defensa propia nace la idea de mi país. Son sus fronteras y barreras tarifarias que hacen imposible la hermandad y la unidad del hombre. El deseo de ganancia y de posesión, el anhelo de identificación con algo superior a nosotros, crea el espíritu de nacionalismo, y el nacionalismo engendra la guerra. En todos los países, el gobierno, y estimulado por la religión organizada, sostiene el nacionalismo y el espíritu separatista. El nacionalismo es una enfermedad, y no podrá jamás realizar la unidad mundial. No podemos alcanzar la salud mediante una enfermedad. Tenemos primero que libertarnos de la enfermedad. Es porque somos nacionalistas y estamos listos para defender nuestros estados soberanos, nuestras creencias y nuestras posesiones, que tenemos que estar perpetuamente armados. La propiedad y las ideas han llegado a ser para nosotros más importantes que la vida humana. Así pues, hay constante antagonismo y violencia entre nosotros y el resto de la humanidad. Al mantener la soberanía de nuestro país, destruimos a nuestros hijos. Al rendir culto al Estado, que es solo una proyección de nosotros mismos, sacrificamos a nuestros hijos por nuestra propia satisfacción. El nacionalismo y los gobiernos soberanos son las causas y los instrumentos de la guerra. Nuestras actuales instituciones sociales no pueden evolucionar hacia una federación mundial porque sus mismos cimientos son falsos. Los parlamentos y los sistemas educativos que defienden la soberanía nacional y destacan la importancia del grupo jamás pondrán fin a la guerra. Cada grupo separado de personas, con sus gobernantes y gobernados, es germen de guerra. A menos que alteremos fundamentalmente las presentes resoluciones entre los hombres, la industria inevitablemente nos llevará a la confusión y será un instrumento de destrucción y miseria. Mientras haya violencia y tiranía, engaño y propaganda, la fraternidad del género humano no puede realizarse. Educar a la gente solo para ser maravillosos ingenieros, brillantes científicos, hábiles ejecutivos o buenos trabajadores nunca llegará a unir a los opresores con los oprimidos, y podemos ver que nuestro actual sistema educativo, instigador de las muchas causas que provocan enemistad y odio entre los seres humanos, no ha impedido el asesinato en masa en nombre de la patria o en nombre de Dios. Las religiones organizadas, con su autoridad temporal y espiritual,
son igualmente incapaces de traer la paz al hombre, porque son también el resultado de nuestra ignorancia y de nuestro temor, de nuestros artificios y egoísmos. Con el anhelo de seguridad aquí o en el más allá, creamos instituciones e ideologías que garanticen esa seguridad, pero mientras más luchemos por la seguridad, menos la tendremos. El deseo de seguridad crea divisiones y aumenta el antagonismo. Si nosotros sentimos y entendemos la verdad de esto, no solo verbal o intelectualmente, sino con todo nuestro ser, entonces comenzaremos a cambiar fundamentalmente nuestras relaciones con nuestros semejantes en el mundo inmediato que nos rodea, y solo entonces existe la posibilidad de alcanzar unidad y fraternidad. A la mayor parte de nosotros nos consumen los temores de todas clases, y estamos grandemente preocupados por nuestra propia seguridad. Y esperamos que por algún milagro no haya más guerras, mientras acusamos a otros grupos nacionales de ser los instigadores de las guerras, y ellos a su vez nos culpan a nosotros del desastre. Aunque la guerra es un factor perjudicial a la sociedad, nos preparamos para la guerra y desarrollamos en la juventud el espíritu militar. Pero, ¿tiene acaso el entrenamiento militar lugar alguno en la educación? Todo depende de la clase de seres humanos que queramos que sean nuestros hijos. Si queremos que sean eficientes guerreros, entonces el entrenamiento militar es necesario. Si queremos disciplinarlos y regimentar sus mentes, si deseamos hacerlos nacionalistas y por lo tanto irresponsables con la sociedad como un todo, entonces el entrenamiento militar es un buen medio para conseguirlo. Si queremos la muerte y la destrucción, el entrenamiento militar es evidentemente importante. La función de los generales es planear y hacer la guerra. Y si nuestra intención es estar en batalla constante con nuestros vecinos, entonces, por supuesto, tengamos más generales. Si vivimos solo para tener luchas interminables dentro de nosotros y con los demás, si nuestro propósito es perpetuar el derramamiento de sangre, la miseria, entonces debe haber más soldados, más políticos, más enemistad, que es lo que está sucediendo actualmente. La civilización moderna está basada en la violencia y está, por lo tanto, cortejando a la muerte. Mientras adoremos a la fuerza, la violencia será nuestro medio de vida, pero si queremos la paz, si queremos buenas relaciones entre los hombres, sean cristianos, hindúes, rusos o americanos, si queremos que nuestros hijos sean seres humanos integrados, entonces el entrenamiento militar es un absoluto impedimento, y es el camino erróneo para alcanzar nuestro fin. Una de las principales causas de odio y lucha es la creencia de que una raza o clase particular es superior a otra. El niño no tiene conciencia de raza ni de clase, y es el hogar o el ambiente escolar, o ambos, los que le hacen sentirse inclinado a la separatividad. Al niño no le importa que su compañero de juego sea negro, judío o brahman u otra cosa, pero la influencia de la total estructura social está constantemente influyendo en su mente, afectándolo y modelándolo. Aquí, una vez más, el problema no está en el niño, sino en los adultos, que han creado un ambiente absurdo de separación y falsos valores. ¿Qué base real existe para establecer diferencias entre los seres humanos? Nuestros cuerpos pueden ser diferentes en estructura y color, nuestros rostros pueden ser distintos, pero dentro de nosotros somos bastante parecidos. Orgullosos, ambiciosos, envidiosos, violentos, sexuales, anhelosos de poder, y así sucesivamente. Quitémonos el rótulo y quedaremos bien desnudos, pero no queremos enfrentarnos a nuestra desnudez, y es por eso que insistimos en la etiqueta, lo cual indica cuán inmaduros y cuán infantiles realmente somos. Para que el niño crezca libre de prejuicios, tenemos primero que destruir todo prejuicio dentro de nosotros y luego los de nuestro ambiente, lo cual significa destruir completamente la estructura de esta sociedad insensata que hemos formado.
En el hogar podemos decirle al niño que absurdo es estar consciente de la clase o raza a que uno pertenece, y él convendrá probablemente con nosotros, pero cuando va a la escuela y juega con otros niños, se contamina del espíritu separatista, o puede suceder lo contrario. El hogar puede ser tradicional, de criterio estrecho, y la influencia de la escuela puede ser liberal. De cualquier manera, siempre hay una constante batalla entre el ambiente del hogar y el de la escuela, y el niño se encuentra cogido entre las dos influencias. Para criar al niño cuerdamente, para ayudarlo a ser perceptivo, de modo que capte estos estúpidos prejuicios, tenemos que estar en íntimo contacto con él. Tenemos que hablar con él de estas cosas y dejarlo que escuche conversaciones inteligentes. Tenemos que avivarle el espíritu de investigación y de rebeldía que ya existe en él, para así ayudarle a descubrir por sí mismo lo que es verdadero y lo que es falso. Es la investigación constante, la verdadera insatisfacción, lo que despierta la inteligencia creadora, pero mantener despierto el espíritu de investigación y descontento es extremadamente difícil, y la mayor parte de la gente no quiere que sus hijos tengan esa clase de inteligencia, porque es muy embarazoso vivir con alguien que constantemente está cuestionando los valores aceptados. Todos nosotros estamos descontentos cuando somos jóvenes, pero desgraciadamente nuestro descontento pronto se desvanece, asfixiada por nuestras tendencias imitativas y nuestro culto a la autoridad. Según vamos envejeciendo, comenzamos a cristalizarnos y a sentirnos satisfechos y recelosos. Nos hacemos ejecutivos, sacerdotes, empleados de banco, directores de fábricas, técnicos, y comenzamos a deteriorarnos. Puesto que deseamos conservar nuestros puestos, defendemos la sociedad destructora que nos ha colocado en ellos y nos ha dado alguna medida de seguridad. El control de la educación en manos del gobierno es una calamidad, porque no hay esperanza de paz ni de orden en el mundo, mientras la educación del pueblo sea la servidora del estado de las religiones organizadas. No obstante, los gobiernos siguen encargándose del niño y su futuro, y no es el gobierno, son las organizaciones religiosas las que buscan el control de la educación. Y este condicionamiento de la mente del niño para que se ajuste a una particular ideología, ya sea política o religiosa, engendra enemistad entre los hombres. En una sociedad en que existe la competencia, no podemos tener confraternidad, y ninguna reforma, dictadura o método educativo podría crearla. Mientras usted sea novozelandés y yo hindú, es absurdo hablar de unidad del género humano. ¿Cómo vamos a unirnos como seres humanos si usted en su país y yo en el mío conservamos nuestros prejuicios religiosos y formas económicas? ¿Cómo puede haber fraternidad mientras el patriotismo separan al hombre del hombre y millones de seres están restringidos por condiciones económicas deprimentes, en tanto que otros gozan de la abundancia? ¿Cómo puede haber unidad entre los hombres cuando las creencias nos dividen? Cuando hay dominio de un grupo por otro, cuando los ricos son poderosos y los pobres tratan de alcanzar ese mismo poder, cuando hay mala distribución de las tierras, cuando unos pocos están bien nutridos, mientras las multitudes se mueren de hambre. Una de nuestras dificultades es que nosotros no tratamos estos asuntos con sinceridad, porque no queremos que nos perturbe. Preferimos alterar las cosas solamente en forma ventajosa para nosotros, y es por eso que nos sentimos profunda preocupación con nuestra propia vaciedad y crueldad. ¿Podremos alcanzar la paz por medios violentos? ¿Será que la paz se puede conseguir gradualmente por medio del proceso lento del tiempo? Seguramente, el amor no es un asunto de entrenamiento, ni es cuestión de tiempo. Las últimas dos guerras se pelearon para defender la democracia, me parece, y ahora nos preparamos para otra aún más grande y destructora, y la gente es menos libre. Pero, ¿qué sucedería si echáramos a un lado tales evidentes obstáculos del entendimiento como son la autoridad, las creencias, el nacionalismo y todo el espíritu jerárquico? Seríamos gente sin autoridad,
seres humanos en relación directa unos con otros, y entonces, tal vez, habría amor y compasión. Lo esencial en la educación, como en cualquier otro campo, y es que la gente sea comprensiva y afectuosa, cuyos corazones no estén llenos de frases huecas, ni de los intereses que crea la mente. Si la vida ha de vivirse felizmente, con pensamiento, con cuidado, con afecto, entonces es muy importante que nos entendamos, y si deseamos formar una sociedad verdaderamente iluminada, deberemos tener educadores que entiendan los procesos de la integración y que sea, por lo tanto, capaces de impartir ese entendimiento a sus alumnos. Tales educadores serían un peligro para la estructura social, pero realmente no queremos establecer una sociedad culta. Y cualquier maestro que, percibiendo la plena significación de la paz, comenzará a señalar el verdadero significado del nacionalismo y la estupidez de la guerra, pronto perdería su empleo. Sabiendo esto, la mayor parte de los maestros transiguen y, por lo tanto, ayudan a mantener el actual sistema de explotación y violencia. Indudablemente que para descubrir la verdad tiene que haber libertad de toda lucha, tanto con nosotros mismos como con nuestros vecinos. Cuando no estamos en conflicto con nosotros mismos, no estamos en conflicto con los demás. Y es la lucha interna que se proyecta hacia afuera, la que se convierte en conflicto mundial. La guerra es una proyección espectacular y sangrienta de nuestro diario vivir. Precipitamos la guerra con nuestra manera de vivir, y sin una transformación en nosotros, tienen que seguir existiendo los antagonismos raciales y nacionales, las disputas infantiles por ideologías, la multiplicación de soldados, los saludos a las banderas y todas las tantas brutalidades que contribuyen a crear el asesinato organizado. La educación en todos los ámbitos del mundo ha fracasado. Ha aumentado la destrucción y la miseria. Los gobiernos adiestran a los jóvenes para que sean los soldados y técnicos eficientes que necesitan. La regimentación y el prejuicio se cultivan y se imponen. Tomando estos hechos en consideración, tenemos que escudriñar la significación de la existencia y el significado y la finalidad de nuestras vidas. Tenemos que descubrir los procedimientos benéficos de crear un nuevo ambiente, porque el ambiente puede hacer de un niño un bruto, un especialista insensible, o le ayuda a convertirse en un ser humano, sensible e inteligente. Tenemos que crear un gobierno mundial que sea radicalmente diferente, que no esté cimentado en la fuerza, ni en el nacionalismo, ni en ninguna ideología. Todo esto implica la comprensión de nuestra responsabilidad en nuestras mutuas relaciones, pero para entender nuestra responsabilidad debe haber amor en nuestros corazones, no solamente ciencia y conocimiento. Cuando más grande sea nuestro amor, más profunda será su influencia en la sociedad. Pero nosotros somos todo cerebro y nada corazón, cultivamos el intelecto y despreciamos la humildad. Si nosotros amáramos realmente a nuestros hijos, nos esforzaríamos por salvarlos y protegerlos, y no permitiríamos que fuesen sacrificados en las guerras. Yo creo que nosotros realmente queremos las armas. Nos gusta la ostentación del poder militar, los uniformes, los ritos, las francachelas, el ruido, la violencia. Nuestra vida diaria es un reflejo en miniatura de esta misma superioridad brutal, y nos estamos destruyendo a través de la envidia y la irreflexión. Queremos ser ricos, y mientras más ricos somos, más crueles nos volvemos, aun cuando contribuyamos con grandes sumas de dinero para la caridad y la educación. Habiéndole robado a la víctima, le devolveremos un poco de los despojos, y a esto le llamamos filantropía. Creo que no nos damos cuenta de las catástrofes que estamos forjando. La mayor parte de nosotros vivimos cada día tan rápida y tan irreflexivamente como nos es posible, y dejamos al gobierno y a los astutos políticos la dirección de nuestras vidas. Todos los gobiernos soberanos tienen que prepararse para la guerra, y nuestro propio gobierno no puede ser la excepción. Para que los ciudadanos sean eficientes en la guerra,
Para que estén bien preparados para el cumplimiento efectivo de sus deberes, los gobiernos tienen que, evidentemente, que guiarlos y dominarlos. Tienen que educarlos para que actúen como máquinas, que sean cruelmente eficientes. Si el objetivo y el fin de la vida es destruir o ser destruido, entonces la educación debe estimular la crueldad, y yo no estoy del todo seguro de que en realidad esto no es lo que deseamos en nuestro fuero interno, porque la crueldad corre pareja con el culto del éxito. El Estado soberano no quiere que sus ciudadanos sean libres ni que piensen por sí mismos, y los dirige, por medio de propaganda, de la interpretación errónea de la historia y por otros medios. Y por esto, la educación se convierte cada vez más en un procedimiento para enseñar qué pensar y no cómo pensar. Si pensáramos con independencia de criterio con respecto a los sistemas políticos prevalecientes, seríamos peligrosos. Las instituciones libres podrían despedir a los pacifistas o a los que pensaran de manera contraria al régimen existente. La verdadera educación es incontrovertiblemente un peligro para los gobiernos soberanos, y por eso se usan sutiles o severos medios para impedirla. La educación y la alimentación en manos de los pocos se ha convertido en medios para dominar al hombre. Y los gobiernos, ya sean de izquierda o de derecha, no se preocupan mientras somos máquinas eficientes para producir mercancías y balas. Ahora bien, el hecho de que esto está ocurriendo en todas partes del mundo significa que nosotros, los ciudadanos y educadores que somos responsables de los gobiernos existentes, no nos preocupamos fundamentalmente con respecto a si hay libertad o esclavitud, paz o guerra, bienestar o miseria para el hombre. Queremos una pequeña reforma aquí y allá, pero la mayor parte de nosotros tememos destruir la sociedad actual y edificar una estructura completamente nueva, porque esto necesariamente conllevaría una transformación radical en nosotros mismos. Por otra parte, hay quienes instigan a efectuar una revolución violenta, habiendo contribuido a establecer el orden social del presente con todos sus conflictos, confusiones y miserias, quieren ahora organizar una sociedad perfecta. Pero, ¿puede alguno de nosotros organizar una sociedad perfecta cuando hemos sido nosotros los progenitores de la presente sociedad? Creer que la paz puede alcanzarse por medios violentos es sacrificar el presente por un ideal futuro, y esta búsqueda de un objetivo verdadero por medios erróneos es una de las cosas del desastre actual. La expansión y el predominio de los valores sensuales crean necesariamente el veneno del nacionalismo, de las fronteras económicas, de los gobiernos soberanos y del espíritu patriótico, todo lo cual excluye la cooperación del hombre con el hombre y corrompe las relaciones humanas que constituyen la sociedad. La sociedad es la relación que une a los hombres entre sí, y sin entender profundamente esta relación, no en un determinado nivel, sino integralmente, como un proceso total, tenemos que crear nuevamente la misma clase de estructura social, aun cuando sea superficialmente modificada. Si hemos de cambiar radicalmente nuestras relaciones humanas actuales, que han traído indecible miseria al mundo, nuestra única e inmediata tarea es transformarnos nosotros mismos por el autoconocimiento. Así volveremos al punto central, que constituye el yo, pero esquivamos ese punto y pasamos la responsabilidad a los gobiernos, a las religiones y a las ideologías. El gobierno es lo que somos nosotros, las religiones y las ideologías no son sino proyecciones de nosotros mismos, y a menos que cambiemos fundamentalmente, no puede haber ni verdadera educación ni un mundo pacífico. La seguridad externa para todos será una realidad cuando haya amor e inteligencia, y puesto que hemos creado un mundo de conflictos y de miserias, en el cual la seguridad externa se está volviendo rápidamente imposible para todos, ¿no implica esto la completa futilidad de la educación pasada y presente? Nuestra responsabilidad directa como padres y maestros es abandonar el método tradicional de pensar,
y no depender meramente de los expertos y sus investigaciones. La eficiencia técnica nos ha dado cierto grado de capacidad para ganar dinero, y es por eso que la mayoría de nosotros estamos satisfechos con la estructura social del presente. Pero el verdadero educador está interesado en el recto vivir, en la verdadera educación y en los procedimientos correctos de ganar el sustento. Mientras más irresponsables seamos en estas cuestiones, más intervención tendrá el Estado en la responsabilidad total. Nos estamos enfrentando no con una crisis política o religiosa, sino con una crisis de deterioro humano, que ningún partido político ni sistema económico puede impedir. Otro desastre más grande todavía se aproxima peligrosamente, y la mayoría de nosotros no hace nada para evitarlo. Seguimos nuestro curso día tras día, como lo hemos hecho anteriormente. No queremos despojarnos de nuestros falsos valores y empezar de nuevo. Queremos hacer una reforma de retazos que solo nos conduce a problemas que requieren más reformas, pero el edificio se nos está desmoronando. Las paredes están cediendo y el fuego lo está destruyendo. Debemos abandonar el edificio y comenzar a construir sobre un solar nuevo, con diferentes cimientos y con diferentes valores. No podemos descartar el conocimiento técnico, pero podemos comprender internamente nuestra fealdad, nuestra crueldad, nuestros engaños y deshonestidades, nuestra completa falta de amor. Solo librándonos inteligentemente del espíritu de nacionalismo, de la envidia y la sed de poder, podemos establecer un nuevo orden social. La paz no se conseguirá jamás con reformas de retazos, ni con una mera reorganización de las viejas ideas y supersticiones. Solo habrá paz cuando entendamos lo que está más allá de la superficie, y por lo tanto, detengamos esta ola de destrucción que se ha desatado por causa de nuestra agresividad y de nuestros semejantes, y solo entonces podrá haber esperanza para nuestros hijos y salvación para el mundo.